Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una frase que ha hecho suspirar a más de uno, una frase llena de pasión y significado: dame la mano completa. ¿La han escuchado antes? ¿Se han preguntado qué significa realmente? Pues bien, en este vídeo vamos a explorar a fondo esta frase, analizarla desde diferentes perspectivas, entender su contexto y, por supuesto, descubrir por qué es tan poderosa y romántica. Y si son fans de Kerem Bürsin, como yo, prepárense porque vamos a hablar de él y cómo esta frase se relaciona con su trabajo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje emocional. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Ya saben, me encanta tenerlos por aquí y que formen parte de esta comunidad. Dame la mano completa. ¿Por dónde empezamos? Creo que lo mejor es empezar por el principio, valga la redundancia. Esta frase a simple vista parece sencilla, ¿verdad? Dos verbos, un pronombre y un sustantivo. Pero la magia está en lo que no se dice, en la carga emocional que encierra. No es simplemente un pedido, es una súplica, una invitación a algo más profundo. Es un susurro en el viento, una promesa silenciosa, un pacto invisible tejido con hilos de confianza y vulnerabilidad. Cuando alguien te dice dame la mano completa, no solo te está pidiendo un gesto físico, un contacto. Te está pidiendo tu confianza, tu entrega, tu compromiso. Es una invitación a estar presente en cuerpo y alma. Es como decir, quiero tu atención total, quiero que me escuches, que me entiendas, que me sientas. Es una forma de decir, estoy aquí para ti, y necesito que tú también estés completamente aquí para mí. Es un llamado a la conexión genuina, a la desnudez emocional, a la complicidad. Piensen en las implicaciones de esta frase. No es solo un apretón de manos, que también puede ser significativo, claro. Es algo más allá. Es una conexión que va más allá de lo superficial. Implica vulnerabilidad porque al ofrecer tu mano completa, te abres a la otra persona, le permites entrar en tu espacio personal, en tu mundo. Le ofreces la llave de tus miedos, de tus sueños, de tus esperanzas. Y al mismo tiempo es un acto de valentía, porque estás demostrando que confías en esa persona, que te sientes seguro con ella. Es un acto de fe, una apuesta por el amor, la amistad o la colaboración. Es un acto que trasciende el mero contacto físico. Ahora profundicemos un poco en el significado de completa. ¿Qué implica dar la mano completa? Significa dar tu atención completa. Significa estar presente en el momento sin distracciones. Significa estar emocionalmente disponible. Implica estar dispuesto a escuchar, a entender, a apoyar. Implica compromiso. Implica mirar a los ojos de la otra persona y ver no solo su rostro, sino su alma. Implica escuchar el silencio, sentir las emociones no dichas, entender lo que no se expresa con palabras. Es un acto de unión, de complicidad, de respeto mutuo. Es un acto de entrega total, sin reservas, sin condiciones. Significa estar dispuesto a compartir el peso de la vida, a celebrar los triunfos y a consolar en los momentos de dificultad. Significa ser un refugio, un confidente, un compañero de viaje. Significa estar dispuesto a ser vulnerable, a mostrar tus debilidades, a aceptar las de la otra persona. Significa ofrecer tu apoyo incondicional, sin juzgar, sin criticar. Significa ser un espejo, reflejando la belleza y la fortaleza de la otra persona. Significa ser un faro, guiando en la oscuridad. En el contexto romántico, esta frase adquiere una fuerza aún mayor. Imaginen a dos personas, mirándose a los ojos, sintiendo esa chispa, ese flechazo. Y de repente uno de ellos dice, dame la mano completa. Es una forma de expresar el deseo de ir más allá, de profundizar la conexión, de empezar algo nuevo, de construir una relación. Es una promesa de entrega, de lealtad, de amor. Es un acto de fe en el futuro, un compromiso con la felicidad mutua. Es una invitación a un baile donde el ritmo lo marca el corazón. Es una forma de decir, quiero todo de ti, quiero compartir mi vida contigo. Quiero ser tu cómplice, tu amante, tu mejor amigo. Quiero despertar contigo cada mañana, quiero dormir abrazado a ti cada noche.
Quiero reír contigo, quiero llorar contigo. Quiero construir un futuro juntos. Es una declaración de intenciones, una promesa de amor eterno. Es una forma de decir te amo con todo mi ser. Es la culminación de la atracción, el inicio de una historia que se escribe con besos, caricias y miradas que hablan sin palabras. La mano completa en el contexto romántico es un pacto de fidelidad, compromiso de cuidar y amar, de estar presente en cada paso del camino, de ser refugio en la tormenta. Es la promesa de un amor incondicional, un amor que trasciende el tiempo y la distancia. Es la clave para un amor duradero, un amor que se construye día a día, con paciencia, comprensión y mucho, mucho cariño. Es importante destacar que esta frase no es exclusiva del contexto romántico. También puede ser utilizada en situaciones de amistad, de familia, incluso en el ámbito profesional. En una relación de amistad, dame la mano completa puede significar confío en ti, necesito tu apoyo, necesito que estés a mi lado. Es una forma de fortalecer los lazos, de demostrar que se valora la amistad, de demostrar que se está dispuesto a estar ahí en las buenas y en las malas. Es un acto de lealtad, una promesa de acompañamiento, un refugio en la adversidad. En el ámbito familiar, puede ser un gesto de consuelo, de apoyo, de unión. Un hijo puede decir, dame la mano completa, a su padre o madre para pedirle consuelo, consejo o simplemente compañía. Un hermano puede decir, dame la mano completa, a su hermana para demostrarle que siempre estará ahí para apoyarla. Un abuelo puede decir, dame la mano completa, a su nieto para compartirle su sabiduría y su amor. Es un gesto de amor incondicional, un símbolo de unión familiar. En el trabajo puede significar necesito tu ayuda, necesito que trabajemos juntos en esto. Es una invitación a la colaboración, al trabajo en equipo, a la búsqueda de soluciones conjuntas. Es una forma de demostrar confianza en el otro, de reconocer su valía, de valorar su aporte. Es un gesto de apoyo, una promesa de cooperación, un símbolo de unidad profesional. Es la unión de fuerzas para lograr un objetivo común. Es el compartir de ideas, la suma de talentos, la construcción de un camino hacia el éxito. Ahora hablemos de Kerem Bürsin. ¿Cómo se relaciona esta frase con él? Pues bien, Kerem Bürsin, como sabemos, es un actor turco de renombre, reconocido por su talento y carisma. Y aunque no hay una conexión directa y explícita de que él haya usado esta frase en particular en alguna de sus obras, el significado que encierra encaja perfectamente con la imagen que proyecta, con los personajes que interpreta y con la forma en que se relaciona con sus fans. Kerem Bürsin es conocido por ser un actor apasionado, comprometido con su trabajo y con sus seguidores. Es una persona que se entrega por completo a sus proyectos, que pone alma y corazón en cada papel que interpreta. Y eso se nota. Se nota en sus actuaciones, en su mirada, en la forma en que interactúa con el público. Se nota en la intensidad con la que vive cada personaje, en la pasión con la que transmite las emociones, en la dedicación que pone en cada detalle. Cuando Kerem Bürsin interpreta a un personaje, no lo hace a medias. Se mete en la piel del personaje, lo vive, lo siente. Se convierte en él. Analiza cada gesto, cada palabra, cada mirada. Estudia su historia, sus motivaciones, sus miedos. Se sumerge en su mundo, lo experimenta en carne propia. Y esa entrega total es, en esencia, lo que implica dame la mano completa. Es como si él, a través de sus personajes, nos estuviera pidiendo que nos entreguemos por completo a la historia, que sintamos las emociones, que conectemos con los personajes. En sus personajes, Kerem Bürsin a menudo explora la vulnerabilidad, la pasión y la fuerza de las emociones humanas. En Love is in the Air, su personaje, Serkan Bolat, evoluciona desde un hombre de negocios frío y calculador a un hombre que se entrega al amor. En Şeref Meselesi, interpreta a un personaje que lucha por proteger a su familia y demostrar su lealtad. En cada uno de sus roles, Kerem Bürsin nos invita a sumergirnos en un universo de sentimientos intensos, a conectar con la historia y a sentir las emociones de los personajes. Es como si nos tendiera la mano y nos dijera, entra en mi mundo, siente lo que yo siento. Además, Kerem Bürsin es una persona muy cercana a sus fans. Siempre está dispuesto a interactuar con ellos, a responder a sus preguntas, a agradecerles su apoyo. Y esa cercanía, esa conexión, es otra forma de dar la mano completa. Es una forma de decir, estoy aquí para ustedes, los valoro, los escucho. Es un agradecimiento sincero, un gesto de aprecio. Es una demostración de que valora el apoyo de sus seguidores.
Es un mensaje de cercanía, de gratitud y de amistad. Kerem Bürsin interactúa con sus fans a través de las redes sociales, asiste a eventos y convenciones, y se toma el tiempo de responder a sus mensajes. Comparte su vida, sus proyectos, sus pensamientos. Ofrece una visión auténtica de sí mismo, sin filtros. No se esconde detrás de una imagen prefabricada. Se muestra tal y como es. Y esa transparencia, esa autenticidad, es lo que lo hace tan querido y admirado. En resumen, dame la mano completa, es mucho más que una simple frase. Es una invitación a la conexión, a la entrega, al compromiso. Es un gesto lleno de significado que puede ser utilizado en diferentes contextos y que, en el caso de Kerem Bürsin, encaja a la perfección con su imagen y con su forma de ser. Es un reflejo de su pasión por su trabajo, su cercanía con sus fans y su compromiso con la autenticidad. Es una frase que nos invita a vivir con intensidad, a conectar con los demás y a abrazar la vulnerabilidad. Es una frase que resuena con la esencia de Kerem Bürsin, un hombre que se entrega por completo a lo que hace, que no teme mostrar sus emociones y que valora profundamente la conexión humana. Es un llamado a la empatía, a la comprensión y al amor. Es una invitación a construir puentes en lugar de levantar muros, a compartir nuestras vidas y a celebrar la belleza de la conexión humana. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Hemos explorado el significado de "dame la mano completa" en diferentes contextos, hemos analizado su carga emocional y hemos visto cómo se relaciona con la imagen de Kerem Bürsin. Hemos desentrañado los diferentes matices que se esconden tras esta frase, desde la vulnerabilidad que implica hasta la valentía que requiere. Hemos analizado el impacto que tiene en las relaciones, tanto románticas como de amistad y familiares. Recuerden que esta frase es un recordatorio de la importancia de la conexión humana, de la necesidad de estar presentes, de entregarnos por completo a las personas que amamos y a las experiencias que vivimos. Es una invitación a vivir la vida con pasión, con intensidad, con amor. Es una llamada a abrazar la vulnerabilidad, a ser auténticos y a construir relaciones significativas basadas en la confianza, la lealtad y el respeto mutuo. Es un recordatorio de que la vida es un viaje compartido, y que la mano completa que ofrecemos a los demás es el camino para lograr una conexión profunda y duradera. La frase "dame la mano completa" es un llamado a la valentía, a la entrega, a la confianza. Es un acto de amor que trasciende las palabras. Es la promesa de un futuro compartido, un lazo inquebrantable, un amor que desafía el tiempo y la distancia. Es un recordatorio de la importancia de la conexión humana y de la belleza de la vulnerabilidad. Es un gesto de amor que nos invita a abrir nuestro corazón y a darlo todo a las personas que amamos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta frase. ¿Alguna vez han usado esta frase o la han escuchado? ¿Qué significado tiene para ustedes? ¿Cómo se relacionan con la imagen de Kerem Bürsin y su forma de ser? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Compartan sus experiencias, sus reflexiones, sus sentimientos. Hablemos. Y no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.